de acusar pues por el concurso de delitos, en el cual pues se acusó por el tema de la explotación propiamente de las víctimas, como el hecho de la trata de una de ellas, porque eran de una cantidad, sin exagerar, podría decir yo que de todo el contenido que esta humilde servidora pública del Ministerio Público de Nicaragua le tocó revisar, en el cual habían más de 2000 videos, y que podría decir que habían quizás más de 30 víctimas, en los cuales incluían nicaragüenses y costarricenses, porque esta red comenzó a operar en la República de Costa Rica y se llegaron a radicar a mi país a raíz de que en Costa Rica inició un proceso investigativo. Entonces, como se le acusó por el crimen organizado, porque pudimos tener elementos para acreditar que tenían ya un cierto tiempo de estar operando, su modo, y que tenía evidentemente un fin lucrativo, que son los elementos que nos exige el tipo penal de crimen organizado. Entonces fue que se le acumuló las sanciones y se llegó hasta la pena máxima en ese caso. Pero el rango por trata va de 7 a 10 y en agravada de 10 a 12. No, únicamente decir que sé que hay mucha gente comprometida en el tema, hay gente que realmente está sensibilizada, tengo muchos conocidos y conocidas fiscales y otros policías en otras posiciones que hacen todo lo humanamente posible con las herramientas que tienen, ¿verdad?, jurídicas o inclusive hasta caminando tienen que hacer a veces algunas diligencias porque no hay vehículos y no hay otros recursos, pero lo hacen porque están sumamente comprometidos con el tema. Aquí es como que decir a los estados, bueno, tenemos gente comprometida, pero ahora hay que cambiar algunas cosas y hay que dar mayores recursos para que se pueda combatir este tipo de delito. Y evidentemente en la investigación hay una rama muy importante del combate y debe fortalecerse esa área del combate a la trata. Un poco tratando de aterrizar la respuesta a México, al Distrito Federal, sí te diría en primer lugar que cuando se toma el acuerdo de crear la Fiscalía, ya el POA estaba corriendo. Se incluye la Fiscalía a partir del siguiente POA. Otra cosa que me parece muy importante mencionar, bien decía el ponente que me acompaña en la mesa, que la ley mexicana fue un intento, muy mal intento, y además fue hecha con la intención de proteger grandes bandas de tratantes que están vinculados con el poder político, ¿no? Por eso solo tenemos una sentencia. Y una sentencia que es muy cuestionable de la ley federal, porque son niños y niñas que se cruzan porque se están muriendo de hambre. Y el que los ayuda y les da casa y comida y los pone a vender globitos, ¿verdad?, ahí en Tapachula, está en la cárcel porque les dio casa, les dio comida y dejó que mandaran el dinero a su casa en Guate porque su familia tenía mucha hambre. Entonces lo acusaron de tratante de niños y niñas y va a estar 7 años en la cárcel, ¿no? Pero fundamentalmente me quería referir al hecho de que si son extranjeras no es competente la PGJ, la competencia esa es de la PGR, porque la ley federal dice la que se inicie en México y tenga efectos en el extranjero, o la que se inicie en el extranjero y tenga efectos en México. La PGJ solo tiene facultades, igual que todas las entidades federativas que han legislado y que más bien la mayoría lo metieron al Código Penal, para la trata interna, y viven, como dice el ponente, lo mejor es la ley integral, porque no te van a dar los congresos dinero para la prevención y la protección y asistencia si solo modificas Código Penal, porque ahí lo que hay son delitos, ¿no? Yo nada más para comentar una cosa breve en materia de migrantes. También hay que referirlo a lo que comentaba Luis Fernando, la vinculación con otras leyes. Existe la Ley General de Población, y la Ley General de Población
establece que el tema migratorio va a ser de competencia federal. Entonces también Sin está embargo, partiendo de ahí. sí lo atrae. queriendo atraer. Pero ahí hay una parte La cosa es que el PGJ lo están queriendo atraer y por eso creo el departamento todavía no. Pero ahí se están vinculando dos temas, ahí sí hay una serie de confusiones. Muchas gracias, Elena. Vaya, hay otra pregunta. Acá, por favor. Bueno, ¿Me puedes buenas presentar? tardes, sí, soy Giselle Yáñez, vengo del Distrito Federal. Han estado hablando acerca de las fallas también del Estado, de las leyes que se cumplen, que se cumplen, pero sobre todo creo que una palabra que no ha saltado como tal, como concepto, es la cooptación del Estado, porque realmente para que cualquier crimen o el crimen transnacional tenga el éxito que tiene, incluye la cooptación no solo del Estado, de los Estados, porque obviamente para que este fenómeno se dé, necesitan estar gobiernos e instituciones implicadas. Entonces, bueno, me interesa saber de qué forma los tres ponentes, las dos ponentes y el ponente, han chocado con esta parte de la cooptación del Estado en la defensa, en la prevención o en el debido proceso para el delito de trata. Gracias. Empezamos la tercera. Lo que usted ha dicho no es negarlo, sería engañarnos a nosotros mismos. Evidentemente, como Ministerio Público, desde la experiencia que nos toca la etapa de investigar y de acusar, pues sí, cuando necesitamos los retos que vamos avanzando, estamos en la sensibilización y capacitando a los funcionarios, porque evidentemente hemos podido llegar también a la conclusión de que muchos de estos centros de explotación están protegidos o están vinculados de una u otra manera a una persona que tiene o un poder, porque es político, porque es o protegidos por una autoridad pública, por qué no decirlo, pues en el caso Policía Nacional. Creo que es lo que estoy diciendo a los colegas de Centroamérica, pues en los lugares que hemos compartido no es algo que nos extraña, porque de alguna u otra manera existe el mismo sentir, la misma percepción. Sin embargo, eso no significa, ¿verdad?, que tengamos una policía corrupta, porque se tratan de personas que hacen acciones aisladas y no de la institución, y que son retos a superar, y por eso es que el Ministerio Público está comprometido. Aquí la joven García mención de que lo que se debe de hacer es implementar investigaciones proactivas y no es depender solamente de las víctimas. Por eso es que también en nuestras jornadas nosotros hemos implementado ese proceso de tomar la iniciativa compartimos información con organismos, con otras instituciones del Estado que están comprometidas, de intercambiarlo y procesar esa información y hacer plan de investigación proactivo. O sea, aunque nos lleve más tiempo judicializar un caso, pero sí contar con todos los elementos probatorios que nos permita sostener ante un juez, de tal manera de que si la persona que tengamos que señalar o acusar goza de cierta inmunidad o de cierta protección por alguien, pues se le haga mucho más difícil y no tenga otra más opción que tener que se tenga que resolver como el derecho corresponde. Y eso pues obviamente se supera con tener una investigación más sólida y más fuerte. Creo que también pues sería engañarnos decirlo que lo vamos a superar de un día para otro, pero sí lo importante es de que hay un compromiso institucional tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional de Nicaragua, porque también existe una unidad especializada, de la cual se conoce como delitos especiales, que es una unidad nacional y en la cual nosotros como unidades trabajamos coordinadamente. Yo creo que la corrupción tiene que ser afrontada de una manera muy directa, ¿verdad?, muy clara.
decir que no existe sería una tontería. En materia de crimen organizado debemos entender que uno de los objetivos, no es casualidad, de los objetivos principales del crimen organizado es penetrar las esferas de poder. Y penetrar las esferas de poder es penetrar la policía, es penetrar la judicatura, es penetrar la política, es penetrar a todo el mundo. Hace 22 años que yo estuve en una investigación relacionada con un caso en que un señor tenía un restaurante e invitaba a cenar, invitaba a comer a todas las autoridades de un determinado país, y todo era porque era traficante de heroína y pues requería de permisos para realizar sus actividades. Entonces es claro que existen ese tipo de situaciones y que tenemos que enfrentarlas si queremos combatir un delito como este. Solo agregar algo, por eso pues, el tema nosotros lo vemos dos unidades, la unidad de crimen organizado, que también es una unidad que ve los delitos de corrupción, y lo que usted decía, no solamente filtrar o ver sucede a todos los niveles, porque el último caso que nosotros hemos visto que está relacionado a este tema, pues se trataba también de unas jóvenes que estaban siendo, se les había inducido y favorecido que el ejercicio de la prostitución en un bar en el cual los estudios reflejaron que los principales clientes eran los oficiales de policía que forman parte de la subdelegación de ese territorio. Una pregunta, ¿está entre nosotros la licenciada Minerva Ortiz? ¿No? Ok, voy a volver a explicar entonces lo que pasó en esta mesa por los que se acaban de integrar y demás. En el primer simposio no habían llegado 3 de nuestros panelistas y se juntó el primer simposio y el segundo, por eso seguimos nosotros trabajando. Entonces, hay una pregunta aquí atrás, voy a dar otra vez como la moción del orden, va una pregunta de aquí atrás de la persona de caballero blanco, después para allá, después acá, después acá, ¿sí? Así, y ya está, ahí lo cerramos, por favor. Entonces, adelante. Perdón, quiero contestar la pregunta. Bueno, yo creo que es evidente y palpable en todo México ya y en todo Centroamérica, porque yo cada vez que asomo la cara por cualquiera de los países de Centroamérica y aún ya más en Argentina, en Ecuador, en Perú, que el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras de gobierno y que hoy estamos enfrentando la narcopolítica, ¿no? El narcoterrorismo, el narcomenudeo y una infinidad de formas y maneras que el crimen organizado está tomando como expresión. Yo ya lo había mencionado, de cómo ahora se dedican más a la trata de mujeres y niñas que al mismo tráfico de drogas. Fácilmente ha desplazado, y son millones de dólares. La ganancia es inmensa, por eso es muy fácil de cooptar a las autoridades y de volverlas cómplices, ¿no? Y yo a eso no le encuentro ninguna otra salida que la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana, porque de ahí no va a haber de otro. Recientemente, la diputada nacional de Argentina, Fernanda Gil Lozano, que se encuentra aquí sentada con nosotros, y Sarita Torres, cofundadora de la Coalición Latinoamericana, más Mercedes Azorati y Fernando Mao, como estaba muy enojado el